Bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie. Hoy seguimos profundizando en el fascinante mundo de las preguntas que nos hacemos en los momentos difíciles. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? En este episodio vamos a explorar cómo los desafíos y las adversidades, aunque muchas veces los veamos como castigos, en realidad pueden ser grandes maestros en nuestro camino hacia la transformación y el crecimiento personal. Como recordatorio, estamos trabajando con el libro ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Una obra que nos invita a reflexionar sobre las lecciones ocultas detrás de las situaciones difíciles que vivimos y cómo cada experiencia está conectada con el propósito más grande de nuestra alma. Así que si alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta emocional o física preguntándote ¿por qué esto me está pasando? Este episodio es para ti. Quédate con nosotros, explora estas preguntas y descubre las respuestas que quizás no habías considerado. ¿Por qué me ocurre esto? Joanna yacía en la camilla de quiropraxia, tensa y en silencio, con la mirada fija en su móvil que oscilaba suavemente sobre ella, movido por la brisa que entraba por la ventana abierta. Desde que cruzó la puerta cojeando con sus muletas, preocupada por la hinchazón persistente de su tobillo distendido, ya había descubierto algunas cosas sobre ella. Me encontraba sentada a sus pies, con los dedos medios apoyados suavemente en los lados opuestos de su tobillo amoratado. Aquel momento formaba parte de mi aprendizaje como asistente de una quiropráctica excepcional, quien, a cambio de ayudarla en su consulta, trataba mi rodilla, esa que no había respondido a los métodos tradicionales. La doctora tenía una reputación especial en la zona, no solo por su destreza quiropráctica, sino por sus dones poco convencionales. Su consulta atraía una clientela diversa y sus métodos combinaban técnicas tradicionales con trabajo energético, cristales y visualizaciones. Para mí, era una oportunidad inigualable de adentrarme en el mundo de la medicina alternativa. Siguiendo sus instrucciones, deslicé los dedos sobre una serie de puntos que ella había marcado con lápiz de fibra a cada lado del tobillo y el pie de Joanna. Mi tarea consistía en encontrar dos pulsos distintos, uno bajo cada dedo medio, y mantener el contacto hasta que ambos se alinearan en ritmo y fuerza. Esta técnica no solo ayudaba a relajar espasmos musculares, sino que también podía reducir la inflamación y desbloquear zonas de tensión. A veces los pulsos se sincronizaban casi de inmediato, otras veces tardaban en hacerlo, como si algo más estuviera interfiriendo. La rapidez con que esto sucedía está ligada al estado emocional del paciente. En el caso de Joanna, la resistencia que mostraban sus pulsos me llevó a hablar con ella sobre su lesión. ¿Cómo te ocurrió esto?, pregunté con suavidad. Joanna giró la cabeza y soltó un suspiro lleno de frustración. Fue algo tan absurdo. Solo cruzaba la cocina con mis zapatillas de tenis cuando de repente mi pie quedó atrapado en el suelo mientras el resto de mi cuerpo seguía avanzando. Y ahora aquí estoy, con muletas por 8 semanas más. Su voz se quebró al añadir, no puedo hacer nada. Sentí su desesperación y recordé lo que había aprendido a la fuerza con mi propia rodilla, lo difícil que era cuando la vida te obligaba a parar. Bajo mis dedos los pulsos de Joanna seguían sin alinearse. Su cuerpo resistía, tal vez reflejando la tormenta interna que ella misma no terminaba de expresar. Si esto no te hubiera pasado, ¿qué estarías haciendo ahora?, le pregunté, intentando desviar su atención del dolor físico. Normalmente nada de importancia. Pero me ocurrió en el peor momento. Su voz volvió a quebrarse. Se llevó una mano al rostro y, tras un breve silencio, unas lágrimas silenciosas empezaron a deslizarse por sus mejillas. Le ofrecí un pañuelo de papel y le di espacio para que pudiera soltar lo que llevaba dentro. Mi madre se está muriendo de cáncer, dijo finalmente. Está en casa porque así lo quiso. Pensábamos que podríamos arreglarnos con la ayuda de las enfermeras a domicilio, pero ahora... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de impotencia. Moví mis manos hacia otro punto marcado en su piel antes de preguntar con cautela. ¿No hay alguien más que pueda ayudar? Bueno, está mi padre, claro, pero ellos nunca se han llevado bien. ¿Discuten mucho? Joanna dudó un instante antes de responder. No exactamente. Es más bien de esos matrimonios de antes, en los que él trabajaba fuera y ella se ocupaba de la casa sin recibir reconocimiento.
Creo que mi madre se cansó de sentirse invisible y se alejó de él. Ahora es como si vivieran en mundos separados, sin tocarse, ni en lo físico ni en lo emocional. Volví a deslizar mis manos con suavidad sobre su tobillo, sintiendo cómo su energía fluctuaba entre la resistencia y la entrega. ¿Y qué hace tu padre ahora que ella está tan enferma?, pregunté. Joanna tardó en responder, como si le costara admitirlo. Él ayuda, dijo al fin, con cierta incomodidad. La atiende, la cuida. No deja de preguntarle qué necesita y hace todo lo posible para que esté cómoda. ¿Y cómo reacciona tu madre? Durante mucho tiempo se negó a pedirle nada. ¿Sabes? Son una de esas parejas que no se hablan entre sí. Pueden conversar con cualquiera, pero no entre ellos. Son de los que dicen, dile a tu madre tal cosa, o dile a tu padre que, cuando el otro está en la misma habitación. Es horrible. Mientras relataba las décadas de silencios y distancias entre sus padres, Joanna parecía más centrada, menos perdida en su propio dolor. Cuando a mi madre le diagnosticaron el cáncer, algo cambió, continuó. Yo estaba allí, en el hospital. Ella lo miró a los ojos y le dijo, «Me muero, Ray». Él rompió a llorar y le suplicó, «Déjame ayudarte». Pero ella solo respondió, «No, me cuidará Joanna». Tragó saliva y se frotó los ojos con el dorso de la mano. Y lo hice, estuve ahí para ella. Hasta que... señaló su tobillo con un gesto frustrado. «Ahora no puedo», asentí con suavidad. «No, no puedes», le reconocí. «Pero tu padre sí puede, Joanna». Tal vez esto tenía que pasar. Levanté la vista hacia el móvil que giraba lentamente sobre su cabeza. Con un dedo lo hice oscilar levemente. «Mira este móvil», le dije. «Imagina que representa a tu familia. Cada uno de ustedes ocupa una posición dentro de un delicado equilibrio. La enfermedad de tu madre es como una ráfaga de viento que sacudió la estructura». Soplé con fuerza y las pequeñas figuras de papel y madera se movieron, tintineando suavemente. Aún así, el sistema se habría mantenido. Pero luego pasó esto. Descolgué con cuidado una de las figuras del móvil y toda la estructura se inclinó de inmediato, reajustándose para compensar la ausencia. Tu lesión te ha sacado de tu lugar habitual entre tus padres, y eso ha empujado a esos dos testarudos a mirarse, a reconocerse, a cuidarse. Tal vez, Joanna, esto sea una bendición disfrazada. El móvil quedó inclinado en un ángulo inesperado, desafiando su equilibrio habitual. Joanna suspiró profundamente, como si algo dentro de ella también estuviera recolocándose. «Durante años creí que todo era culpa de mi padre», confesó. «Siempre tomé partido por mi madre, pero ahora he visto cómo lo castigaba cuando él intentaba ayudarla, tanto en el hospital como en casa. Nada de lo que hacía le parecía suficiente y sin embargo él seguía intentándolo. Eso me sorprendió y al final ella se ablandó un poco. Hizo una pausa, como si saboreara esa imagen en su mente. Ahora, cuando voy a verla, papá nos atiende a las dos, nos hace bromas, incluso consigue hacerla reír, y cuando estamos solos me dice, amo a tu madre, ¿sabes? Siempre la he amado. Yo le respondo, díselo a ella, y él contesta, eso trato, eso trato. Mientras hablábamos, sentí bajo mis dedos cómo los pulsos de Joanna comenzaban a acompasarse, encontrando su propio ritmo. Su tobillo ya no estaba tan inflamado, la circulación fluía con más facilidad, pero ella parecía demasiado absorta en sus pensamientos como para darse cuenta. «Entonces, ¿no debería sentirme tan mal por no estar con ella?», preguntó en voz baja. En el fondo, sabía que lo mejor era apartarme y dejar que papá se encargara. Pero me sentía tan culpable, la miré con empatía. «Has jugado un papel dentro de tu familia durante mucho tiempo. Y dejar de hacerlo no es fácil. De hecho, la palabra familiar viene de familia, de aquello a lo que estamos acostumbrados. Tal vez era necesario algo tan limitante como esta lesión para obligarte a salir de escena y permitir que ellos se encontraran». Le tendí sus muletas y por primera vez en toda la sesión nos sonreímos de verdad. Si Joanna no hubiera tomado conciencia de su viejo rol dentro de la familia, ese papel de mediadora que sin darse cuenta perpetuaba la distancia entre sus padres, probablemente habría quedado atrapada en los remordimientos por no poder cumplir la promesa hecha a su madre. Pero algo cambió en ella. Comprendió que su presencia constante, más que ayudar, había permitido que la dinámica tóxica entre sus padres siguiera su curso sin desafíos ni transformaciones. Su verdadera curación no fue solo física, sino emocional.
Al soltar esa responsabilidad desmesurada que había cargado durante años, dejó de sentir que la felicidad de su madre dependía únicamente de ella. Fue la reconciliación entre sus padres lo que en última instancia la liberó. De otro modo, quizás habría arrastrado esa carga incluso después de la muerte de su madre. Pero Joanna no fue la única en sanar. También su padre atravesó su propio proceso de transformación. Tal vez antes de la enfermedad su madre lo castigaba día tras día por viejas heridas no resueltas. La dinámica entre ambos se había vuelto rígida, un ciclo interminable de resentimiento y distancia. Sin embargo, la doble crisis, el cáncer de la madre y la lesión de Joanna rompió el patrón. Ante la adversidad, él no se rindió. Insistió en cuidar, en estar presente, en decirle a su esposa una y otra vez cuánto la amaba, hasta que ella finalmente fue capaz de aceptarlo. Fue en ese acto de entrega donde él encontró su propia sanación, y donde, después de tantos años de silencio, su matrimonio encontró una resolución inesperada y profundamente humana. 2 meses después, Joanna regresó al consultorio para un último chequeo. Se veía distinta, más ligera, como si un peso invisible hubiera desaparecido de sus hombros. Antes de irse me tomó del brazo y, con los ojos brillantes, me confió en voz baja. Mi madre falleció hace unas semanas. Esperé en silencio, dándole espacio. Fue hermoso, continuó. Estábamos todos allí, mi esposo, mis hijos, pero en el último instante ella nos pidió que la dejáramos a solas con papá. ¿Quién lo hubiera dicho? Después de tantos años sin dirigirse la palabra. Se le quebró la voz, pero logró terminar la historia. Esperamos en la sala hasta que él salió. Solo dijo, ya se ha ido, pero está bien, sabía que yo la amaba. Joanna no pudo decir más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me estrechó la mano con fuerza y, sin añadir otra palabra, salió apresurada de la oficina. A veces las verdaderas sanaciones no ocurren donde esperamos. Curación más allá del físico. ¿Qué significa realmente curarse? Cuando alguien atraviesa una enfermedad, su sanación ocurre solo si el cuerpo se alivia y la dolencia desaparece, o la curación puede ir mucho más allá de lo físico, transformando el alma, las emociones y la conciencia de una persona. En el caso de Joanna y su padre, la sanación fue evidente, pero ¿y su madre? ¿Podría decirse que ella también experimentó una curación, incluso al borde de la muerte? ¿Es posible que, al perdonar a su esposo y abrir su corazón al amor, sanara en un nivel más profundo, aunque su cuerpo físico no resistiera más? A lo largo de este libro, exploraremos la idea de que la sanación no es solo un proceso biológico. Nuestro ser, tanto en lo físico como en lo no físico, responde a cualquier cambio positivo de conciencia. Esta es una visión esotérica de la evolución humana que nos permite comprender la enfermedad y la muerte desde una perspectiva mucho más amplia. Si aplicamos esta visión al caso de la madre de Joanna, podemos ver que su fallecimiento no fue solo una pérdida dolorosa, sino también una oportunidad de transformación. Joanna lo entendió intuitivamente. Su madre no solo murió, sino que experimentó un cambio de conciencia, una expansión que impactó profundamente tanto a su esposo como a su hija. Desde una perspectiva más elevada, muchas de las dificultades de la vida pueden verse como puertas hacia un tipo de curación más profunda, más trascendental. Tal vez sea el momento de redefinir lo que significa sanar. En lugar de limitarnos a lo físico, podemos reconocer que la curación ocurre en distintos niveles, muchos de ellos más sutiles y esenciales que el cuerpo. Así podemos proponer una nueva definición de curación basada en 6 premisas fundamentales que exploraremos a lo largo de este camino. La curación, en su esencia más profunda, es mucho más que la simple desaparición de una dolencia física. Es un proceso de transformación interna que nos lleva a expandir nuestra conciencia y a liberarnos de patrones limitantes. Para entender verdaderamente su alcance, podemos basarnos en 6 premisas fundamentales. 1. La curación profunda implica siempre un cambio de actitud y una expansión de la conciencia. No se trata solo de aliviar síntomas, sino de cambiar nuestra forma de ver la vida, de soltar el miedo y abrirnos a nuevas comprensiones. 2. Sanar físicamente no significa necesariamente que haya ocurrido una curación real. Muchas personas recuperan su salud, pero siguen atrapadas en los mismos conflictos emocionales y mentales que provocaron su enfermedad en primer lugar. 3. El hecho de que una enfermedad persista
o incluso lleve a la muerte, no significa que no haya ocurrido una curación significativa. Hay personas que, en su proceso final, encuentran paz, comprensión y amor, liberándose de cargas emocionales que las atormentaron durante toda su vida. 4. En el plano emocional, cuanto más profundo es el trauma, mayor es la posibilidad de una curación significativa. El dolor es un maestro y las heridas más grandes pueden abrir la puerta a una transformación poderosa si estamos dispuestos a atravesarlas con conciencia. 5. En el nivel del pensamiento, cuanto más distorsionada está nuestra visión del mundo, mayor es el potencial de sanación si corregimos esas creencias erróneas. Muchas enfermedades y sufrimientos provienen de una percepción equivocada de la realidad. Cuando aprendemos a ver con mayor claridad, el alma se libera. 6. La curación individual impacta la curación colectiva y la sanación de la humanidad influye en la armonía del planeta entero. Cada paso que damos hacia el amor, el perdón y la expansión de conciencia contribuye al bienestar de toda la existencia. Desde esta perspectiva, sanar ya no es solo una cuestión de erradicar síntomas físicos, sino un viaje hacia el autoconocimiento, la integración y la evolución del alma. Si logramos ampliar nuestra mirada y observar nuestras experiencias desde una perspectiva más abarcadora, podremos aceptar esta nueva definición de curación. En lugar de ver nuestras tragedias personales como eventos aislados y sin sentido, podemos comprenderlas como piezas de un entramado mayor donde pasado, presente y futuro se entrelazan y donde nuestras relaciones con la familia, los amigos, la sociedad e incluso la humanidad en su conjunto forman parte de un proceso más profundo de sanación y evolución. Para ello, es esencial reconocer que la curación no se limita al cuerpo. Nuestros aspectos emocionales y mentales, esas partes no físicas que cargan heridas invisibles, pueden estar aún más necesitados de sanación que cualquier dolencia física. Muchas veces, lo que llamamos enfermedad es solo un reflejo externo de un desequilibrio interno que pide ser atendido. Desde esta perspectiva, cada crisis deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de transformación. El sufrimiento, que cuando se mira con conciencia, nos muestra dónde necesitamos sanar verdaderamente. Y cuando nos atrevemos a hacer ese trabajo interno, no solo nos curamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la sanación del mundo entero. Desde una visión esotérica, la existencia humana es mucho más que la experiencia tangible del cuerpo físico. Somos seres multidimensionales, con capas de energía que se extienden más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Nuestra realidad se compone de diferentes planos de conciencia, cada uno con su propia vibración y propósito dentro de nuestra evolución. El cuerpo físico, que parece ser lo único real para muchos, es en realidad solo la manifestación más densa de un entramado energético mucho más amplio. Dentro y alrededor de él existen otros cuerpos sutiles, que nos conectan con distintos niveles de percepción y experiencia. El cuerpo etérico, por ejemplo, es el molde energético que da forma y vitalidad al cuerpo físico, con líneas de luz que fluyen en armonía cuando estamos equilibrados. Más allá de el cuerpo astral o emocional refleja en colores y vibraciones la intensidad y naturaleza de nuestros sentimientos, mostrando cómo las emociones afectan nuestra energía. En un nivel más elevado encontramos el cuerpo mental, que se divide en dos planos: el mental inferior, que alberga el conocimiento teñido por las emociones, y el mental superior, donde residen la sabiduría pura y la conexión con nuestra esencia más profunda. Es en este nivel donde el alma se expresa y actúa como un puente entre nuestra experiencia terrenal y la conciencia superior. El alma, ubicada en el campo energético humano a la altura del timo, es nuestra conexión con lo divino, con la fuerza creadora que subyace a toda existencia. Es el núcleo de nuestra evolución, el punto desde el cual expandimos nuestra conciencia y comprendemos que nuestra vida no es un accidente ni un hecho aislado, sino parte de un flujo mayor de aprendizaje, sanación y transformación. Comprender estos cuerpos sutiles nos permite ver que la curación va mucho más allá del alivio físico. Cada experiencia que vivimos, cada desafío y cada dolor tiene un impacto en nuestra energía y en la evolución de nuestra alma. Y cuando tomamos conciencia de ello, dejamos de ver las dificultades como obstáculos y comenzamos a percibirlas como oportunidades para crecer.
sanar y reconectar con nuestra verdadera esencia. La muerte, desde esta perspectiva esotérica, no es el final, sino una transición de un estado de conciencia a otro. Al desprenderse del cuerpo físico, el alma se libera de sus limitaciones materiales y comienza un proceso de integración con planos más sutiles de existencia. El cuerpo etérico, siendo el puente energético entre lo físico y lo sutil, es el primero en disolverse tras la muerte. Esta disolución es perceptible para quienes están presentes. Un resplandor tenue puede envolver el cuerpo, y en muchos casos se percibe una sensación de paz y ligereza en la habitación. Esta es la energía refinada del ser que se despide de su envoltura más densa. A medida que este proceso continúa, el alma sigue su camino, liberándose de la carga emocional y mental acumulada en la vida terrenal. Aquí es donde interviene el nivel astral, el cuerpo emocional, cargado con recuerdos, deseos y apegos. Se enfrenta a su propia purificación. Lo que no ha sido comprendido o sanado durante la vida puede manifestarse en este plano como visiones o experiencias simbólicas, hasta que el alma logre soltar lo innecesario y seguir ascendiendo. Luego, el cuerpo mental inferior también se va desintegrando, dejando atrás los condicionamientos y estructuras de pensamiento que pertenecían a la experiencia terrenal. Solo lo esencial, la sabiduría real adquirida, es asimilada por el cuerpo mental superior, que representa la conexión más directa con el alma. Este proceso de liberación no es instantáneo ni igual para todos. Algunos pueden quedar atrapados en las vibraciones del plano astral por fuertes apegos, conflictos no resueltos o incluso por desconocimiento de su propia muerte. Otros, con mayor evolución y preparación, logran trascender con facilidad, dirigiéndose hacia estados más elevados de conciencia. La muerte, vista desde esta perspectiva, no es algo que deba temerse, sino comprenderse como una parte natural de nuestra evolución. Así como en la vida aprendemos a trascender lo físico y a dominar nuestras emociones y pensamientos, en la muerte completamos ese proceso, permitiendo que nuestra esencia más pura se reintegre con la conciencia superior de la que provenimos. El proceso que sigue la muerte es, en su esencia, un acto de reabsorción y liberación. Así como el cuerpo físico, al final de su ciclo, se disuelve y es absorbido nuevamente por la tierra, los cuerpos sutiles que nos acompañaron durante nuestra vida también siguen un camino de retorno a su fuente. La materia astral, que refleja nuestras emociones y deseos, se reintegra al plano astral, donde es purificada y transformada en energía más refinada. Mientras tanto, los componentes de nuestra mente, tanto los pensamientos más básicos como las sabidurías más profundas que hemos cultivado, son absorbidos por los planos mentales correspondientes. Este proceso no es algo que ocurra solo después de la muerte. En realidad, es una acumulación y refinamiento constante que se produce durante toda nuestra vida. Cada experiencia, cada sentimiento y cada pensamiento, ya sea positivo o negativo, va dejando una huella en estos cuerpos sutiles, y al final de nuestra existencia, esa huella se recoge. Lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido y lo que hemos sanado se recoge y se convierte en parte de un vasto depósito energético universal, una contribución que no solo nutre nuestra alma, sino que también impacta la evolución del universo entero. La vida, desde esta perspectiva esotérica, no es solo un proceso de crecimiento físico y emocional, sino una oportunidad para refinar y purificar esos cuerpos sutiles, preparándolos para nuevas experiencias y aprendizajes en futuras encarnaciones o en otros niveles de existencia. Esta es la verdadera misión del ser humano. Al crecer y evolucionar, no solo nos transformamos nosotros, sino que también contribuimos de manera invisible pero poderosa a la evolución cósmica. Los clarividentes, aquellos que tienen la capacidad de percibir las dimensiones más sutiles de la realidad, nos revelan que a medida que logramos una mayor comprensión, perdón y libertad, especialmente respecto a las ilusiones y deseos egoístas, nuestros cuerpos energéticos se purifican, se expanden y se fortalecen. Esta expansión no es algo que simplemente ocurra sin esfuerzo. Está intrínsecamente vinculada a las luchas que enfrentamos al vivir en el denso cuerpo físico, en el plano terrestre. La vida,
con sus desafíos, es la herramienta que permite que nuestros cuerpos sutiles, y por ende nuestro yo superior, se enriquezcan y crezcan. A lo largo de este libro exploraremos cómo esas luchas, a menudo dolorosas y aparentemente injustas, afectan directamente a nuestros cuerpos energéticos. Veremos cómo esas dificultades, aunque difíciles de soportar, nos abren las puertas para alcanzar un entendimiento más profundo con nuestra esencia más pura, el alma. A través de esas experiencias nos acercamos cada vez más a la comprensión de nuestro propósito y nuestra conexión con la fuente de todo lo que somos, el espíritu. Y de este proceso de expresión, crecimiento y expansión surge una posibilidad maravillosa: el retorno final del alma a esa fuente original, pero ahora enriquecida por todo lo vivido, amada por cada experiencia y lista para alcanzar más profundo con el todo. La adversidad como catalizador del cambio. Hasta los 21 años, edad en la que le diagnosticaron como HIV positivo, Darren trabajaba como asistente de producción en la industria televisiva y vivía desenfrenadamente. Su historia ilustra el modo en que el sufrimiento personal puede precipitar una curación en las dimensiones más sutiles del ser y producir un mayor entendimiento con el yo superior o alma. Me dieron el diagnóstico hace 2 años. Yo había perdido mucho peso y tenía sarpullidos. Aunque los síntomas eran bastante obvios, me horroricé. En mi grupo nadie había enfermado. Todos pensábamos que a nosotros no nos tocaría. Yo fui el primero, me pusieron en tratamiento con ACTT y desde entonces estoy bastante bien. Me canso con facilidad y he tenido que hospitalizarme 2 veces más, pero ahora puedo arreglármelas solo. Pero todo mi estilo de vida ha cambiado. Yo era de esos que se la pasan de fiesta en fiesta. Siempre había algo grandioso por allí fuera y era preciso darse mucha prisa para encontrarlo, para no perdérselo. Muchas drogas, todo lo que estuviera a la moda, muchísimo alcohol. Pero cuando me hospitalizaron por primera vez vino a verme Roger, un tipo al que yo ni siquiera conocía. Estaba diagnosticado desde hacía 4 años. Me dijo que me ayudaría en todo lo posible y que cuando él no pudiera hacerlo, otros lo harían. Fue entonces cuando se produjo este gran cambio en mí. Cuando el ACTT comenzó a surtir efecto y me sentí mejor, abandoné definitivamente mis correrías. Roger me llevaba a reuniones con otras personas como yo, como nosotros, que tenían el mismo diagnóstico, y nos hacíamos compañía, conversábamos, nos mirábamos, nos preguntábamos ¿cómo te sientes hoy? Y prestábamos atención a la respuesta. De pronto, lo que yo siempre había buscado dejó de estar allí fuera. Estaba allí mismo con esa gente y me di cuenta de que lo mismo ocurría con ellos. Algunos están muy enfermos o la familia no quiere saber nada o no tienen dinero o están asustados, pero todos tienen la misma actitud. Cada uno da a los otros lo que puede y nadie tiene que enfrentar esto a solas. Hemos instalado una casa aquí, en la ciudad, para la gente enferma de SIDA que no tiene a dónde ir, y todo lo que tenemos lo hemos conseguido gracias a las donaciones. La gente aún llega a la puerta y nos dice, tomad. Resulta muy extraño decir que agradezco esta enfermedad, pero en cierto sentido así es. Me ha enseñado a vivir, y no solo a mí, también a mi familia. De toda mi familia, la que tiene dinero es mi abuela, una verdadera matriarca. Siempre me criticó por mis amigos y mi estilo de vida. Más aún, antes me acusaba de buscarme el SIDA. Bueno, cuando se enteró del diagnóstico, protestó a gritos. Solo pensaba en lo que diría la gente. Pero cuando volvieron a hospitalizarme, la última vez vino a verme y me dijo que podía ocupar su casa de huéspedes, que ella me prepararía la comida. Y lo hace. Cocina también para mis amigos, si deben quedarse cuando están enfermos, y el refugio para enfermos de SIDA está lleno, y ha hecho muchas donaciones al refugio y a otros afectados por la enfermedad. Está muy cambiada. A veces pienso que en eso consiste esta enfermedad. Obra sobre todos y hace que amen más, que compartan y sean más tolerantes. Nótese que la abuela acusaba a Darren de comportarse como si quisiera enfermar de SIDA y que cuando contrajo la enfermedad, ese joven despreocupado y hedonista se dedicó con toda naturalidad a una vida de servicio. Al conversar con él, tuve la impresión de que abandonaba su estilo de vida anterior, no con pesar, sino con alivio, con la sensación de poder, por fin, reunirse con su yo superior y su propósito más elevado.
Esta reacción, aunque no es en absoluto universal entre los enfermos de SIDA, se presenta con bastante frecuencia. Esto sugiere que para muchos de los contagiados la enfermedad es la llave y el catalizador que les permite comprometerse profundamente a ayudar y enseñar mediante sus sufrimientos a aquellos que conforman su entorno. Tal vez para muchos afectados por el SIDA, ese propósito superior es la mismísima razón de estar aquí, con este cuerpo y en esta vida. Lo que nos enseña el SIDA a estas alturas, el tormento de la epidemia del SIDA nos afecta a todos, en un grado u otro. Sin embargo, tal como lo señala Darren, en todas sus trágicas dimensiones también nos está curando. A lo largo de la historia, ninguna epidemia ha combinado los factores que presenta el SIDA: la larga duración de la enfermedad, el hecho de que la mayoría de sus víctimas sean jóvenes y socialmente activas, su asociación en la mente del público con la población homosexual masculina, y el hecho de que su transmisión más común sea por vía sexual. Estos factores operan juntos para provocar una revolución en las actitudes, las conductas y los valores, en lo personal y en lo social. En último término, la humanidad como un todo está cambiando en diversos sentidos. Como ocurre con la creación del diamante a partir del carbón, la transformación del ser humano suele requerir bastante tiempo y presión. Esta enfermedad proporciona ambas cosas a muchos de los que la contraen, lo suficiente para provocar la nueva orientación de los valores personales experimentada por Darren. Su existencia esencialmente egocéntrica, dedicada a la búsqueda de sensaciones, evolucionó mediante la presión de la enfermedad y la influencia de Roger, convirtiéndose en una vida orientada hacia el servicio al prójimo. Así, la vida de Darren, como la de Roger, se transformó en un ejemplo de cierto principio superior en acción. ¿Quién puede decir dónde termina la onda expansiva? Después de todo, no se trata de una enfermedad que se presente en el aislamiento. Casi todos los afectados están en la flor de la edad, aún tienen los padres vivos y un amplio círculo de amigos y compañeros. El estado de cada paciente, la transformación de cualquier paciente, afecta a muchos otros. Muchos de los que conocen a un enfermo de SIDA y se preocupan por él se enfrentan al mismo desafío que encaraba la abuela de Darren, debido al estigma combinado de la homosexualidad y su dolencia. Con frecuencia constituye una prueba para sus valores, prioridades y coraje para enfrentarse a los prejuicios públicos. El hecho de que esta imperiosa viuda decidiera amar y ayudar a su nieto y a otros como él, en vez de abandonarlo por orgullo y miedo a la censura, supone un cambio tan maravilloso como el del mismo Darren. Más aún, el hecho de que la gente suele asociar el SIDA con los homosexuales masculinos, grupo ampliamente denigrado, está provocando una situación patética. Pensemos en el grado de amor y atención que la comunidad gay ha ofrecido a sus miembros enfermos y moribundos. Estos cuidados y esta compasión se extienden a los enfermos heterosexuales y a sus familiares. Frente a presiones abrumadoras, la comunidad gay de Estados Unidos ha asumido el compromiso de prestar toda la ayuda posible para que nadie muera solo. Sus grupos de apoyo y sus redes de servicios para los pacientes y sus seres amados, la dignidad y el coraje demostrados frente a tanta enfermedad, tanta muerte, la asombrosa capacidad de mantenerse abiertos y afectuosos, todo eso se ha convertido en ejemplo e inspiración para la comunidad médica, los familiares y amigos y la sociedad en general. Este concepto de la fusión energética durante el acto sexual lleva a una reflexión profunda sobre cómo nuestras relaciones íntimas afectan no solo a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestros cuerpos más sutiles, el emocional, el mental y el etérico. La conexión sexual va mucho más allá de un simple encuentro físico, es un intercambio de energías que puede tener efectos duraderos en nuestro ser interior. Cada vez que nos vinculamos con otra persona de manera íntima, estamos exponiendo nuestras auras, fusionando nuestras energías y a su vez abriendo la puerta a la influencia de la otra persona en nuestro campo energético. El hecho de que esta unión sea tan profunda y multidimensional resalta la importancia de la actitud que llevamos a esa interacción. Si uno de los involucrados se presenta con energía negativa, egoísta o de indiferencia, esa actitud se transmitirá a través de la conexión, dejando una marca en el plano energético de ambos. En cambio,
Si existe una intención de respeto, amor y cuidado mutuo, la experiencia no solo se convierte en una expresión física, sino también en un acto de elevación espiritual, sanación y profunda intimidad. Por ello, el SIDA, como enfermedad asociada a las conductas sexuales irresponsables, nos invita a tomar conciencia de esta interconexión energética y a cuestionar nuestras actitudes hacia la sexualidad. Nos desafía a reconsiderar cómo nos relacionamos con los demás, no solo en el plano físico, sino también en los aspectos emocionales y espirituales. Nos recuerda que el sexo no es solo un acto de placer, sino un intercambio de energía que puede sanar o herir, dependiendo de nuestra conciencia, nuestra actitud y nuestro respeto por el otro. Es importante destacar que, aunque se reconocen con claridad las actitudes de abuso y aprovechamiento que algunos hombres ejercen sobre las mujeres, a menudo no se habla lo suficiente de las dinámicas similares por parte de las mujeres hacia los hombres. Existen motivaciones que pueden llevar a las mujeres a comportarse de manera manipuladora o interesada, como la búsqueda de seguridad económica, la necesidad de sentir poder a través de la atracción hacia un hombre o el deseo de dominar y controlar. Cuando estas motivaciones están presentes, las heridas psíquicas causadas pueden ser igualmente profundas, no solo en los hombres, sino también en las mujeres involucradas. De hecho, si la motivación es negativa en cualquier relación, ya sea heterosexual o homosexual, ambas partes se ven afectadas, aunque las dinámicas puedan ser distintas. El hecho de que el SIDA haya irrumpido como una amenaza global ha tenido un efecto transformador, haciendo que las personas se cuestionen mucho más sobre las motivaciones detrás de sus relaciones sexuales. El miedo a la enfermedad ha obligado a repensar la manera en que nos vinculamos físicamente con otros, activando un mayor sentido de responsabilidad personal. La conciencia de los riesgos de contagio ha hecho que las personas evalúen más cuidadosamente a sus parejas, especialmente en cuanto a la confianza y el conocimiento mutuo. En este contexto, el uso de preservativos se ha vuelto indispensable, lo que agrega una capa de reflexión sobre la relación, incluso en momentos de deseo intenso. Este hiato que se crea en el acto amoroso, aunque incómodo, puede permitir una pausa en la que los sentimientos más profundos se impongan, recordándonos que el sexo no es solo un intercambio físico, sino emocional y espiritual. El SIDA, al igual que otros grandes desafíos de la humanidad, nos está ofreciendo una lección profunda. Más allá de la tragedia y el sufrimiento que ha causado, está funcionando como un maestro que nos impulsa a ser más conscientes de nuestras elecciones y de las consecuencias que tienen en nuestros cuerpos y almas. Nos está enseñando la importancia de la responsabilidad, no solo con nuestra salud, sino también con la de aquellos con quienes nos vinculamos. Es una oportunidad para desarrollar una mayor conciencia, para repensar nuestras motivaciones y para actuar con mayor respeto y cuidado, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La historia de Joanna y sus padres ejemplifica de manera clara las tres primeras premisas de esta nueva visión radical sobre la curación. La primera premisa destaca que la curación profunda nunca se limita a lo físico, sino que siempre involucra un cambio de actitud, lo que resulta en una expansión de la conciencia. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de una transformación interior que permite ver el mundo y a uno mismo desde una perspectiva diferente, más amplia y compasiva. La segunda premisa subraya que sanar una enfermedad o estado físico no equivale necesariamente a haber alcanzado una curación significativa en el plano emocional, espiritual o energético. A veces el cuerpo puede sanar, pero el alma sigue atrapada en patrones limitantes o traumáticos. La verdadera curación no solo se refleja en la mejora física, sino en una integración profunda que afecta a todos los aspectos del ser. Finalmente, la tercera premisa nos invita a comprender que la persistencia de una enfermedad o incluso la muerte no significa que no se haya producido una curación significativa. De hecho, puede haber una profunda sanación en el proceso mismo de enfrentarse a la enfermedad o a la muerte, que va más allá de la mera supervivencia física. La curación significativa puede encontrarse en la aceptación, en la paz interior que se logra al afrontar el sufrimiento con conciencia y en las lecciones espirituales que se aprenden a través de ese proceso. Estas premisas nos invitan a replantearnos lo que realmente significa sanar.
La curación no es solo un regreso a la salud física, sino una transformación integral del ser, que abarca lo emocional, lo mental y lo espiritual, llevando a una expansión de la conciencia y a una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia. La historia de Darren y el análisis del SIDA ofrecen una poderosa ilustración de las premisas cuarta y quinta, que destacan cómo el sufrimiento profundo y las creencias erróneas pueden convertirse en catalizadores de una curación trascendental. La cuarta premisa plantea que en el plano emocional, cuanto mayor es el trauma, mayor es la posibilidad de una curación significativa. Darren, al enfrentarse a la devastadora realidad de su diagnóstico, experimentó una transformación interna profunda. El sufrimiento lo llevó a cuestionarse su estilo de vida y su propósito, lo que a su vez le permitió acceder a una dimensión más profunda de sí mismo, comenzando a sanar de manera integral. En el caso de muchas personas, los traumas emocionales pueden ser la oportunidad para liberarse de viejos patrones, comportamientos destructivos o creencias limitantes. La clave está en cómo la persona decide abordar ese dolor, como una oportunidad para la transformación o como un obstáculo que la mantiene atada al sufrimiento. La quinta premisa señala que, en el plano del pensamiento, cuanto mayor es la distorsión en el sistema de creencias, mayor será la curación, siempre y cuando se corrija esa distorsión. Darren pasó de una vida centrada en el hedonismo y el consumo a una en la que el servicio, el amor y la compasión por los demás eran las fuerzas que guiaban sus decisiones. Esta corrección de su sistema de creencias, de la creencia en la autosuficiencia y el placer inmediato a la creencia en la interconexión, el cuidado y la ayuda mutua, fue clave para su curación. La distorsión inicial que poseía en su visión del mundo y de sí mismo fue corregida cuando se enfrentó a la enfermedad, y a través de ese proceso comenzó a sanar no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y espiritual. Finalmente, reflexionemos sobre la sexta premisa. La curación del individuo afecta la curación de todo el cuerpo de la humanidad, y la curación de todo el cuerpo de la humanidad afecta la curación de todo el planeta. Esta premisa resalta la interconexión que existe entre todos los seres y las energías que nos rodean. Cuando una persona sana, esa sanación reverbera más allá de su propio ser, impactando a las personas con las que interactúa, y en última instancia, contribuyendo a la curación colectiva. En la misma línea, cuando las masas humanas como colectivo empiezan a sanar sus heridas emocionales y espirituales, esa curación tiene un efecto directo en el planeta mismo, transformando no solo el entorno humano, sino también el ambiental, ya que nuestras creencias, emociones y acciones están profundamente entrelazadas con la salud de la Tierra. Así que, al reflexionar sobre estas premisas, entendemos que la sanación es un proceso holístico que trasciende al individuo. A medida que cada uno de nosotros sana, no solo estamos transformando nuestra propia vida, sino que estamos contribuyendo a la sanación global, un proceso que involucra tanto la humanidad como el planeta. El SIDA desde una perspectiva planetaria. Cuando todo el ser se ve afectado por una enfermedad tal como el SIDA, una forma de entender el proceso es analizar las fuerzas astrológicas que operan, sobre todo las de los planetas exteriores, cuyos ciclos son lentos y afectan la conciencia de masas. Astrológicamente, Plutón, el más lento de los planetas conocidos de nuestro sistema solar, entró en Escorpio, el signo del que es regente, a fines de 1983. Por entonces el mundo entero empezaba a reconocer las dimensiones epidémicas del SIDA. Para la mayoría de quienes estudian la astrología, resultó evidente que esa enfermedad era una manifestación muy de Plutón en Escorpio, una fuerza implacable para la transformación. Plutón, así llamado por el dios de los mundos inferiores, se asocia con todo lo oculto o secreto, con los genitales, con las enfermedades sexuales, la eliminación y la muerte. Es el planeta relacionado con la psicoterapia, con los finales y los nuevos comienzos, con la muerte y el renacer. El poder de Plutón, según la astrología, trabaja inexorablemente para exhumar lo que está sepultado en la psiquis individual o en la cultura en general, sacándolo a la luz. Trabaja para curar el alma individual y transformar la conciencia cultural. Sin embargo, el proceso por el que logra sus fines puede ser atroz. Escorpio es el signo relacionado con el deseo de todo tipo, pero sobre todo con el sexual
y con el deseo de reformar al yo y al prójimo. Obviamente, pues la energía concentrada de Plutón en Escorpio crea una fuerza a tener en cuenta: deseo, sexo, muerte y secretos. Exhumación, eliminación, transformación, regeneración. Son fuerzas poderosas que perturban nuestra paz, desordenan la vida, desmantelan nuestras defensas. Se ha dicho que todo nuestro planeta tiene SIDA. Y esto no se refiere solo a la presencia mundial de la epidemia. Es una expresión penetrante del hecho de que todos estamos involucrados y afectados. Cada uno de nosotros está enfermo y todos necesitamos cura. No sabemos vivir, no sabemos amar y no sabemos morir, pero estamos aprendiendo y el SIDA nos enseña mediante su poder. El SIDA nos está obligando a todos a tomar más conciencia de la muerte y del proceso de morir. En medio de la vida se nos pide que enfrentemos la muerte de un amigo, un familiar, una celebridad admirada, que nos abramos a la transición de otro y participemos con el corazón. Cuando ayudamos a un enfermo de SIDA, también nosotros recibimos ayuda para descubrir lo que intuitivamente sabemos: cómo consolar y atender. Muchos me han comentado que al atender a un ser amado enfermo de SIDA, aprendieron a guiarse por la intuición. Hacia el final se limitaban a acostarse junto al enfermo, lo abrazaban y lo sosegaban, ya con palabras, ya cantando o tarareando. Al acercarse el fin, algunas de estas personas pudieron instar al paciente a dejarse ir o seguir la luz. Estas técnicas facilitaron con frecuencia una transición muy apacible para el moribundo, además de ser profundamente consoladoras para quienes participaban en el momento de la muerte. Una joven enferma de SIDA agonizante recibía todas las noches la visita de amigos que se habían volcado sobre ella durante su enfermedad. El marido le frotaba con suavidad los pies, mientras la esposa le leía poemas o le cantaba. Una noche, cuando ella ya estaba en coma, su madre se acercó a la cama, la abrazó y le dijo que era hora de partir, que estaba lista y todos la ayudarían con el pensamiento a desprenderse del cuerpo. Luego vino su padre y le dijo que la amaba. Falleció 15 minutos después. Asistí a sus funerales, que fueron muy bellos. Era obvio que su desaparición había iluminado la existencia de todos los que estaban en contacto con ella. Cada uno, mediante la íntima participación en su muerte, había sido llevado a reevaluar la muerte como hecho. Como resultado, había menos miedo, más aceptación y paz, y hasta una sensación de encantamiento. El cuerpo entero de la humanidad, el planeta todo, están sometidos a una iniciación en el sexo, la muerte y la regeneración. Y esta ceremonia requiere que revisemos nuestras actitudes y conductas con respecto a cada uno de estos temas cruciales. La vida misma nos está obligando a enfrentarnos a estos aspectos de manera más consciente, más profunda, a replantearnos lo que realmente significa vivir, amar, morir y cómo estas fuerzas fundamentales nos conectan con lo divino y lo eterno. El proceso de iniciación está en marcha, y el SIDA, con su fuerza implacable, es solo uno de los vehículos a través del cual nos vemos forzados a mirar cara a cara nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud. Nos empuja a transformar nuestros valores, a cuestionar los sistemas de creencias que hemos sostenido durante tanto tiempo y a abrirnos a una nueva forma de vivir, una que reconozca nuestra interdependencia y nuestra fragilidad. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta transformación, ya sea como individuos, como miembros de una comunidad o como habitantes de este planeta. El llamado es a sanarnos a nivel personal, para sanar el colectivo, a sanar el planeta, a restablecer un equilibrio en nuestras relaciones, en nuestra forma de interactuar con nosotros mismos y con los demás. Esta iniciación nos está llevando a un despertar que no puede ser evitado. El futuro de nuestra humanidad, nuestra conciencia colectiva, depende de cómo respondamos a este desafío, cómo trascendamos el miedo y cómo aprendemos a vivir en un estado de amor y respeto profundo por la vida, en todas sus formas. La adversidad, desde la visión del alma, no es vista como un castigo ni como un capricho cruel del destino, sino como una oportunidad para la transformación, el crecimiento y la expansión. Lo que desde nuestra perspectiva humana puede parecer una tragedia, desde el punto de vista del alma, es una lección de evolución. La enfermedad de Darren, aunque dolorosa y desgarradora, se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda, hacia un despertar de su verdadero propósito en la vida, aprender a amar, a sanar y a enseñar a través de su sufrimiento.
No se trata simplemente de la enfermedad en sí, sino del impacto que esa experiencia genera, tanto en él como en los demás. En el caso de Joanna, su tobillo distendido no fue una mera casualidad o un accidente desafortunado. Fue un evento que, aunque doloroso en el momento, sirvió como catalizador para que su madre se abriera al amor, para que las barreras emocionales y psicológicas que había construido a lo largo de su vida pudieran disolverse. La adversidad entonces no es un obstáculo, sino una herramienta para el crecimiento, algo que permite a las personas cambiar, expandirse y avanzar hacia una mayor comprensión de sí mismas y de los demás. Es fascinante cómo las pruebas a través de la dificultad y el sufrimiento, tienen el poder de forjar el carácter, como explicó el guía en la sesión curativa. El sufrimiento es una fuerza que puede suavizar y endurecer a la vez. Al igual que la carne se vuelve tierna al ser golpeada o el metal se fortalece bajo el fuego, nosotros como seres humanos nos transformamos a través de nuestras dificultades. Estos desafíos nos ayudan a desarrollar una mayor resiliencia, una mayor profundidad emocional y una mayor capacidad de amar. Nos enfrentamos a ellos porque nos permiten expandir nuestra conciencia y evolucionar hacia versiones más completas de nosotros mismos. Y no es solo la adversidad la que nos define, sino la forma en que respondemos a ella. ¿Qué dicen de nosotros las pruebas a las que somos sometidos? La manera en que enfrentamos el sufrimiento, la forma en que nos abrimos a él y lo permitimos formar parte de nuestra experiencia, revela la calidad de nuestra conciencia y de nuestra conexión con lo divino. Nos enseña, nos moldea y nos guía hacia un propósito más grande, mucho más allá de nuestra comprensión inicial. En cada adversidad hay una semilla de curación y crecimiento que, si sabemos cultivarla, nos puede llevar a la transformación y la trascendencia. Carl Jung, en su profunda observación, nos recuerda que la vida de una persona no es solo una secuencia de eventos externos, sino un reflejo directo de la naturaleza interna de esa persona. Nuestros dilemas y dificultades, así como la forma en que los enfrentamos, son los que realmente nos definen. Estos retos no solo nos muestran lo que somos en el momento presente, sino que también nos dan pistas sobre quiénes somos en lo más profundo y sobre el propósito que estamos destinados a cumplir durante nuestra existencia en la Tierra. A menudo la sociedad nos enseña a valorar la vida a través de logros materiales, de seguridad económica, de reconocimiento social y de una aparente felicidad. Sin embargo, el alma no tiene interés en estos aspectos superficiales. Su misión es mucho más profunda y esencial. Ella no se preocupa tanto por el confort o la estabilidad exterior, sino por el crecimiento, la transformación y la purificación del ser. La vida, desde la perspectiva del alma, no es un camino hacia la comodidad o la riqueza, sino hacia la elevación del espíritu, el refinamiento del carácter y el fortalecimiento del ser. Así, cada vez que nos enfrentamos a dificultades y nos preguntamos por qué nos ocurren ciertas cosas, debemos recordar que las experiencias dolorosas, las que nos retan y nos ponen a prueba, son las que realmente nos moldean. Las comodidades y el bienestar no son los instrumentos de la transformación. Al contrario, el alma usa el sufrimiento, los desafíos y las pruebas como medios para fortalecer la personalidad, purificarla y hacerla más consciente de su verdadera naturaleza. Al igual que el metal se vuelve más fuerte tras pasar por el fuego y el martillo, nosotros también somos templados por las pruebas que nos forjan, permitiéndonos alcanzar un nivel más alto de conciencia y de conexión con nuestro propósito más elevado. En este sentido, cada obstáculo en la vida es una oportunidad para afinar nuestra esencia y para acercarnos más a nuestra misión. La verdadera felicidad que busca el alma no es la superficial, sino aquella que se deriva de un profundo entendimiento y conexión con uno mismo, con los demás y con el universo. Esta felicidad se construye no sobre el lujo o la ausencia de dificultades, sino sobre la capacidad de superar lo que nos desafía y de transformarnos a través de ello. Antes de despedirnos, me encantaría saber tu opinión. Aquí van unas preguntas para ti. 1. ¿Qué reflexión te ha dejado el tema que tocamos hoy sobre la transformación a través de la adversidad? ¿Cómo lo has experimentado en tu vida? 2. ¿Crees que el sufrimiento puede ser una herramienta de sanación y crecimiento personal? ¿Por qué? 3.
¿De qué manera el SIDA o cualquier otro reto en tu vida ha cambiado tu perspectiva sobre el amor, la muerte y la regeneración? 4. Si pudieras dar un consejo a alguien que esté atravesando una dificultad grande en su vida, ¿qué le dirías? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y recuerda que estaré respondiendo. No te olvides de activar la campanita para no perderte lo que viene. Hasta pronto.